¿Alguna vez has tenido un sueño tan real que parecía un mensaje del cielo? ¿Qué pasaría si este sueño fuera en realidad una señal divina tratando de salvarte de algo terrible? Imagínate despertar en mitad de la noche con el corazón acelerado, bañado en sudor frío y con la vívida imagen de un ángel que te dice: espera, ¿parece una escena de una película? Porque lo que estás a punto de descubrir ahora puede sorprenderte profundamente. Mucha gente cree que los ángeles solo se manifiestan en momentos extremos, pero lo que pocos saben es que estos seres de luz tienen formas misteriosas de alertarnos, y los sueños son una de las formas más poderosas y espirituales de comunicación angelical. Un simple detalle puede cambiarlo todo: un susurro, una presencia silenciosa, o una visión que llega mientras duermes, aportando no solo consuelo, sino también una advertencia urgente. En este vídeo nos adentraremos en una historia real e impactante, la de una mujer que tuvo un encuentro con un ángel en un sueño, minutos antes de que ocurriera una tragedia. Un sueño que en ese momento no tenía sentido, pero que terminó siendo la clave para su supervivencia. Quédate conmigo hasta el final, porque esta experiencia puede abrirte los ojos a señales que tal vez estés ignorando o, peor aún, desconfiando. En el universo espiritual, los ángeles que envían señales misteriosas para salvar vidas no son personajes ficticios, sino mensajeros que operan silenciosamente entre nosotros, respetando nuestro libre albedrío pero interviniendo cuando el destino amenaza con romperse. Aparecen en formas simbólicas, en sentimientos intensos y, como en este caso, en sueños tan claros que no pueden ignorarse. Y aunque la ciencia intenta explicar cómo funciona el subconsciente, hay cosas que desafían toda lógica. ¿Alguna vez has experimentado esto? ¿Te despertaste sintiendo que necesitabas cambiar tus planes? ¿Alguna vez has sentido que alguien invisible te guió por un camino diferente y solo después te diste cuenta de que te salvó de algo malo? Son señales divinas, señales que a menudo pasan desapercibidas porque estamos demasiado distraídos, demasiado incrédulos, demasiado desconectados de nuestra propia espiritualidad. Este relato que vais a escuchar ahora es más que un relato. Es una invitación a la reflexión, a la sensibilidad y a la fe. Es una oportunidad de mirar los acontecimientos de tu vida con otros ojos, los ojos del alma. Y tal vez, cuando escuches lo que le pasó, comenzarás a darte cuenta de que nunca estuviste realmente solo, ni siquiera en tus momentos más oscuros. Así que prepara tu corazón, porque lo que viene a continuación es una revelación que puede transformar la manera en que ves los pequeños y grandes milagros de la vida cotidiana. Y quizá, como ella, tú también has recibido una señal, pero no te has dado cuenta, o sí te has dado cuenta, pero has decidido silenciar esa intuición. De eso es de lo que estamos hablando aquí, de reconocer la presencia divina entre las líneas de la vida, en los detalles sutiles, en los gestos invisibles que muchas veces nos salvan sin que nos demos cuenta. Y es por eso que esta conversación no puede ser solo mía, tiene que ser nuestra. Si este tema tiene sentido para ti, si alguna vez has sentido que algo te protegía, incluso cuando nadie más podía, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora. Podría ser una experiencia, una duda, o simplemente un sentimiento que afloró a la superficie mientras escuchabas esta historia. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido que habla directo al corazón. Y si todavía no te ha gustado el vídeo, hazlo ahora. Puede parecer un pequeño detalle, pero cada me gusta ayuda a que este mensaje llegue más lejos, tocando otras vidas que también pueden estar esperando una señal. Y por supuesto, suscríbete al canal si te apetece continuar este viaje con nosotros, porque aquí, cada historia es un punto de luz y cada suscriptor fortalece esta cadena de fe y despertar espiritual. Ahora respira profundo, porque lo que pasó después de ese sueño te dejará sin palabras. La verdad es que la vida a menudo intenta advertirnos, pero no escuchamos. La prisa de la vida cotidiana, el exceso de estímulos, el peso de las responsabilidades, todo ello nos aleja de nuestra sensibilidad natural. Y es en este espacio silencioso
donde los signos divinos intentan manifestarse. No siempre con palabras, no siempre con algo visible, sino a través de intuiciones, premoniciones, sueños e incluso situaciones aparentemente aleatorias que luego cobran perfecto sentido. Esta historia que comenzamos a explorar es más que un relato aislado. Representa algo más grande, la idea de que hay una fuerza invisible que nos acompaña, que nos protege, muchas veces sin que nos demos cuenta. Y en este caso específico, todo comenzó con un sueño que llegó como un suave susurro, pero cargado de urgencia. La mujer que vivió este episodio describió el momento como si estuviera despierta. Sintió el entorno, vio detalles en el rostro de aquel ser de luz y escuchó una sola palabra: espera. No había contexto, no había explicación, solo esa simple orden, pero resonó en su mente con una fuerza que no se disipó ni siquiera cuando despertó. Se levantó confundida, miró el reloj y pensó en seguir su rutina como todos los días, pero algo la detuvo, una molestia leve pero persistente, y por eso tardó tanto en salir de casa esa mañana. Fue esta vacilación la que le salvó la vida, porque en la misma ruta que ella solía tomar todos los días, ocurrió un grave accidente, una explosión repentina, provocada por una fuga que nadie había notado. El impacto fue devastador, y ella simplemente no estaba allí porque lo había soñado. Cuando surgen historias como esta, es común que algunas personas intenten encontrar explicaciones racionales. Quizás solo fue una pesadilla, quizás fue solo una coincidencia. ¿Pero es eso realmente cierto? ¿O hay un patrón más profundo y misterioso que actúa detrás de escena de nuestra realidad? Algo que desafía la lógica y exige de nosotros una nueva mentalidad, más abierta, más conectada, más receptiva a lo invisible. La espiritualidad no solo se compone de rituales y creencias, se manifiesta también en la escucha interior, en la atención plena, en la forma en que interpretamos las señales que nos llegan. Y los ángeles, esos mensajeros entre mundos, a menudo no aparecen como imaginamos. No aparecen con trompetas ni alas enormes ante nuestros ojos. Actúan con delicadeza, tocan el corazón, interfieren con el tiempo, crean pequeñas rupturas en la lógica que nos obligan a detenernos, a reflexionar, a cambiar de rumbo. Mucha gente cuenta historias similares, sentimientos repentinos de que algo andaba mal, voces suaves que te advierten que no sigas un camino, animales que reaccionan de forma inusual ante un peligro invisible, sueños con símbolos fuertes que parecen llevar mensajes ocultos. Y cuando empiezas a prestar atención a estas señales, te das cuenta de que no son tan raras como parecen. Suceden todos los días, a gente común y corriente, en situaciones cotidianas. Solo hay que estar dispuesto a verlos. Hay una sabiduría silenciosa que guía ciertos momentos de nuestro viaje. Algo que no se puede explicar con datos ni estadísticas, pero que se siente en lo más profundo del alma. Y cuando empiezas a aceptar estas señales, todo cambia. Las decisiones adquieren más propósito. Los retrasos ya no son solo inconvenientes, se convierten en oportunidades de protección. Las coincidencias se convierten en revelaciones. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender por qué estas señales aparecen tan sutilmente y sin embargo tienen un impacto tan poderoso, puede abrirnos una nueva perspectiva sobre la forma en que conducimos nuestra vida. Hablemos de lo que hay detrás de esta atención invisible y por qué tantas personas simplemente no se dan cuenta de que están siendo guiadas. Comenta aquí: yo también estoy en este viaje. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender por qué estas señales tan significativas llegan precisamente a través de los sueños revela una verdad oculta sobre nuestra propia naturaleza espiritual, algo que está más allá de la lógica y toca directamente el alma. Durante el sueño, nuestro cuerpo físico descansa, pero nuestro espíritu despierta a dimensiones que, durante el estado de vigilia, normalmente ignoramos. Es en este momento de entrega, cuando cesan las distracciones de la mente consciente, que nos volvemos más receptivos a los mensajes sutiles del plano espiritual. Las tradiciones de espiritualidad más antiguas y respetadas
siempre han enseñado que los sueños son canales sagrados. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, José recibió un sueño que le advertía que huyera con María y el niño Jesús. En muchas culturas indígenas, los sueños se consideran visiones sagradas, interpretaciones directas del mundo invisible. En la espiritualidad, se cree que, durante el sueño, nuestra alma se separa parcialmente del cuerpo y entra en contacto con otras esferas, incluidos seres de luz. Y los ángeles, por su naturaleza elevada y vibracional, eligen precisamente este momento para actuar, porque saben que, en ese momento, nuestra resistencia cae, nuestras defensas emocionales se disuelven y nos volvemos más accesibles a la verdad. Pero esto no solo ocurre en las historias antiguas. Está sucediendo ahora mismo con gente común, viviendo sus vidas, enfrentando dilemas, lidiando con decisiones importantes. ¿Cuántas veces has tenido un sueño que parecía más real que el día siguiente? Un sueño que te dejó una profunda impresión, haciéndote despertar inquieto, pensativo, como si hubieras recibido una revelación. Esto no es casualidad, es conexión. Es la espiritualidad que se manifiesta de forma discreta, pero poderosa. Y hay algo curioso. Aquí, los ángeles no aparecen en sueños para dar órdenes. No se imponen. Sugieren, advierten y orientan con suavidad, porque respetan nuestro libre albedrío. Ellos ofrecen la señal, pero la decisión final sigue siendo nuestra. Y es ahí exactamente donde radica el impacto. Porque cuando elegimos seguir esta intuición que vino del sueño, nos estamos alineando con algo más grande. Es una elección consciente, confiar en lo invisible. Por lo tanto, cuando alguien relata un encuentro con un ángel en un sueño, es poco probable que esta experiencia sea aislada. A menudo va acompañado de una profunda sensación de paz, o de urgencia, o incluso de temor sagrado, ese asombroso temor del misterio. Algunos describen al ángel como una figura luminosa, otros como simplemente una voz. Hay quienes dicen haber sentido el suave roce de una presencia, incluso sin ver a nadie. Y lo más impresionante es que estas historias, aunque provienen de culturas completamente diferentes, tienen elementos en común, como si en el fondo todos accediéramos a la misma fuente de sabiduría, a través de la misma puerta sutil. Esta puerta, sin embargo, necesita ser cultivada. Cuanto más nos conectamos con nuestra espiritualidad, ya sea a través de la oración, la meditación, el silencio o la contemplación, más conscientes nos volvemos de estas señales. Y cuanto más conscientes seamos, más preparados estaremos para actuar en consecuencia. La mente racional puede intentar descartar estos episodios como productos de la imaginación, pero el alma reconoce lo que es real, incluso cuando los ojos no lo ven. Y es esta percepción la que transforma no solo nuestra visión, sino también nuestras actitudes. Es como si el sueño fuera solo el comienzo de un viaje más grande, un viaje de transformación interior que comienza con una señal y se extiende a decisiones que cambian el curso de nuestra historia, porque en el fondo, cada advertencia recibida es también una oportunidad, una invitación a ajustar la ruta, repensar las opciones, despertar a lo que realmente importa. Estas no son solo advertencias, son gestos de cuidado, son expresiones de un amor que supera cualquier límite humano. Y cuando nos damos cuenta de esto, algo cambia dentro de nosotros. Dejamos de ver el mundo como un lugar puramente físico y empezamos a ver detrás de escena la realidad. Cada detalle comienza a tener significado, cada silencio lleva un mensaje, y los sueños, antes ignorados, comienzan a ser respetados como una guía que viene de arriba, no por superstición, sino por sensibilidad espiritual, porque quien ha sido tocado por una verdadera señal sabe que no hay vuelta atrás. La fe se vuelve más firme, la intuición más fuerte y la presencia divina más evidente, incluso en las cosas más simples. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que ocurrió en esa habitación, mientras ella dormía, no fue un sueño cualquiera, fue una reunión, un instante de conexión entre dos dimensiones, donde el tiempo parecía suspendido y lo único que importaba era ese mensaje. Espera,
No había voz profunda ni efecto cinematográfico, solo una imagen fuerte y luminosa, imposible de ignorar. Ella describió al ser como rodeado por una luz dorada que no dañaba los ojos, pero atravesaba el pecho. Las alas no se agitaban, simplemente existían, y en lugar de largas palabras, vino una única instrucción, con un gesto tranquilo, el dedo señalando el reloj. Este detalle, en sí mismo, ya conlleva un inmenso simbolismo. El reloj representa el tiempo, y el tiempo, cuando hablamos de espiritualidad, no es solo cronológico, también es cíclico, simbólico, sagrado. Espera, no era solo una advertencia para que llegara tarde, fue una instrucción que alteró el curso de toda su mañana, y de su vida misma. Al despertar todavía envuelta en la extraña sensación de haber experimentado algo demasiado real para ser solo producto de su imaginación, dudó. Sonó el despertador. La rutina la llamaba, pero algo dentro de ella, más fuerte que la lógica, pedía un descanso. ¿Cuántas veces te has sentido así? Esa intuición silenciosa que dice, ahora no, o cambia de rumbo hoy, o incluso, quédate un poco más. Generalmente lo ignoramos. Después de todo, el mundo exige prisa, productividad, compromiso, pero ella no lo ignoró. Y fue precisamente esa decisión simple, casi imperceptible, la que la mantuvo alejada del lugar donde todo ocurrió minutos después. La explosión no fue un hecho casual, no en ese contexto, no para ella. Ese fue el punto donde el mensaje cobró sentido, el lugar donde la fe se encuentra con la prueba. Cuando empezó a circular la noticia y ella vio que el accidente fue exactamente en la ruta que ella iba a tomar, exactamente a la hora en que ella llegaría, el impacto la atrapó. No se puede decir que esto sea una coincidencia, no después de lo que sintió esa mañana, no después de ese sueño. A partir de ese momento, algo cambió dentro de ella. No fue solo un cambio de rutina, sino de mentalidad. Ella empezó a cuestionarlo todo. ¿Podría ser que ya se habían enviado otras señales y ella no se había dado cuenta? ¿Pudo haber sido ese el primer intento de contacto? ¿Y cuántas personas experimentan algo similar y simplemente lo ignoran? Su viaje espiritual se intensificó. Empezó a prestar más atención a los detalles, a respetar sus sentimientos, a hablar menos y escuchar más. Y lo más importante es que empezó a confiar, porque el encuentro que tuvo fue breve, pero dejó marcas profundas, no solo por lo que impidió, sino por lo que despertó. La sensación de que hay una inteligencia superior cuidando lo que ocurre detrás de escena de nuestra existencia. Un amor que protege, que guía, que interfiere, pero siempre con delicadeza. Nada impuesto, nada forzado, solo un gesto, solo una palabra. Y eso es más que suficiente cuando estamos abiertos. Lo más curioso es que, cuando ella empezó a contar su historia, otras personas se acercaron a ella con historias similares, sueños con figuras luminosas, advertencias sutiles, sentimientos de urgencia inexplicables. Fue como si su historia hubiera desbloqueado algo en la memoria de los demás, y de repente, lo que parecía un caso aislado se convirtió en parte de una verdad oculta, compartida por muchos pero de la que hablan pocos. Esto demuestra que el mundo invisible está más cerca de lo que imaginamos, que los ángeles, estos mensajeros entre mundos, no se limitan a las historias antiguas. Siguen actuando, solo ahora, en silencio. Ahora, a través de sueños, sentimientos, sincronicidades, nos siguen diciendo que esperemos, que cambiemos, que evitemos, y somos nosotros los que tenemos que estar dispuestos a escuchar. Comenta aquí. Eso tiene sentido para mí. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando sucede algo tan preciso, no se puede simplemente llamarlo suerte o casualidad. El tipo de sincronicidad que experimentó tiene un peso, un impacto, una presencia que va más allá de la lógica común. Imagínate, tienes un sueño extraño, incluso perturbador, con un mensaje claro. Espera. Te despiertas con esa sensación de alerta silenciosa. Algo dentro de ti late, insiste, y por un pequeño detalle cambias tu rutina. Minutos de retraso, una pausa que nadie entiende, ni siquiera tú. Y mientras tanto, la tragedia ataca.
exactamente dónde estarías, exactamente cuándo lo estarías. Eso fue lo que le pasó a ella. La explosión fue real. La calle quedó destruida. Seattle perdieron vidas. Las sirenas rompieron el silencio de la mañana y las imágenes del accidente circularon en los informativos con ese tono frío que siempre llevan los titulares. Pero para ella no eran solo noticias. Fue una confirmación. Fue la revelación de que ese sueño no era solo imaginación. Fue una advertencia. Fue protección. Era una respuesta que ni siquiera sabía que estaba buscando. El impacto emocional de este tipo de experiencia es profundo, no solo por la conciencia de que podría haber sido yo, sino porque lo cambia todo. La forma en que ves las señales, cómo tomas decisiones, cómo te relacionas con la vida. Cambia tu mentalidad, cambia tu fe y lo más importante, cambia tu forma de escuchar. Porque después de un evento así, empiezas a escuchar el mundo de otra manera. Cosas que antes parecían coincidencias, ahora tienen un significado oculto. Los retrasos, los encuentros inesperados y los sentimientos inexplicables adquieren otra dimensión. Pasó días tratando de procesarlo todo, reviviendo los detalles, tratando de entender por qué le habían advertido, por qué ella, cuál es el propósito. El sentimiento era una mezcla de gratitud, asombro y también responsabilidad. Sí, porque cuando te salva algo más grande, invisible, silencioso, es imposible no sentir que todavía hay algo que te queda por hacer. Es como si esa oportunidad de continuar también estuviera ahí para empujarte en una nueva dirección. Una misión, quizás. Una llamada. Y este llamado no necesita ser grandioso a los ojos del mundo. A veces es sutil, interno, personal. Es vivir con más presencia. Está prestando más atención. Está ayudando a alguien sin ninguna razón aparente. Se trata de contar tu historia, aunque parezca pequeña, porque alguien podría necesitar escuchar precisamente eso. Eso fue lo que hizo. Empezó a compartir, poco a poco, primero con los más cercanos a ti. Entonces, ¿con quién estaba abierto? Y la respuesta fue sorprendente. Personas que también habían experimentado algo extraño, pero nunca tuvieron el coraje de admitir que podía ser una señal. Personas que tenían miedos similares, preguntas similares, y poco a poco empezó a comprender que no estaba sola, que existe una red invisible que conecta a quienes ven la espiritualidad no como una religión impuesta, sino como una presencia viva e inteligente que se manifiesta en los detalles. Esta revelación le abrió una nueva manera de ver el mundo, y no era algo teórico ni demasiado místico, fue real, se sintió. Se experimentó en el cuerpo, la mente y el alma, y eso en sí mismo ya representa una transformación, porque la vida continuó, claro, trabajo, compromisos, rutina, pero ya nada se vivía de la misma manera. Cada día se convirtió en una oportunidad para escuchar, afinado, de conexión, y eso hizo toda la diferencia. Comenta aquí, yo también estoy en este viaje. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Porque cuando algo así sucede, no es solo el curso del día el que cambia, es el curso del alma. La experiencia que vivió no terminó aquella mañana en la que escapó por segundos de la tragedia. De hecho, ahí es donde empezó todo. El impacto de ese cartel no se limitó al shock o la gratitud. Se extendió hacia su interior silenciosamente, como si hubiera reconfigurado algo invisible en ella. Y esto empezó a manifestarse en las pequeñas cosas, en la forma en que se despertaba, en las conversaciones que elegía tener, en las decisiones que empezaba a posponer o a tomar con más firmeza. Era como si la presencia que la había advertido en el sueño todavía estuviera cerca, ya no con palabras, sino con sensaciones, una especie de compañero silencioso que hacía todo más ligero, incluso en los días pesados. Pero quizás lo más profundo fue lo que cambió en su fe. Hasta entonces ella creía que sí, tuve la espiritualidad como parte de mi vida, pero era una fe tranquila, casi dormida, el tipo de creencia que se guarda para los momentos difíciles, pero que no permea la vida cotidiana. Después del sueño, no. Su fe dejó de ser una idea y se convirtió en una experiencia. Dejó de ser un concepto heredado y pasó a ser una presencia.
Ya no era posible separar lo espiritual de lo material, ni lo invisible de lo concreto, porque cuando sientes que has sido protegido por algo mayor, y lo sabes con cada célula de tu cuerpo, todo gana otra densidad, otra importancia. Fue entonces cuando empezó a abrirse a algo que nunca antes había imaginado, la misión de contar historias. Al principio, relatar su experiencia le pareció extraño, me pareció demasiado íntimo, casi como exponer algo que era sagrado, pero con el tiempo comprendió que guardárselo para sí misma sería lo mismo que esconder una luz, y que tal vez al contarlo podría iluminar a otros, porque si ella fue advertida, tal vez la advertencia también fue para quienes la escucharían después, y luego comenzó a compartir, de forma sencilla, sin grandes pretensiones, simplemente hablando de lo vivido, con verdad. Y lo que no esperaba era lo que vendría como respuesta. Gente que decía, yo también experimenté eso, pero nunca se lo dije a nadie. Otros agradecieron, dijeron que se habían perdido y que esa historia reavivó algo. Algunos estaban llorando, otros simplemente permanecieron en silencio, conmovidos, pero todos, de alguna manera, nos reconocimos en ese viaje. Fue entonces cuando comprendió que la experiencia no era solo suya, fue colectivo, era un hilo invisible que conectaba historias, dolores, liberaciones y nuevos comienzos, y eso dio un nuevo significado a la existencia misma. Comenzó a estudiar más, profundizando en temas que antes ni siquiera formaban parte de su rutina: sincronicidad, intuición, propósito, percepción energética. Comenzó a notar patrones y a comprender los acontecimientos detrás de escena, y cuanto más profundizaba en ello, más clara se volvía la verdad oculta detrás de ese sueño. No era solo una advertencia, fue un llamado, y este llamado no vino con grandes instrucciones ni con promesas, vino con una palabra sencilla: espera, pero estaba cargada de intención, porque esperar en ese momento significaba vivir. Quería despertar, y lo más transformador de todo fue darme cuenta de que ese tipo de señal, ese tipo de conexión, no está reservada para personas especiales. Está disponible para cualquiera que esté dispuesto a sentir, disminuyendo la velocidad, escuchar con algo más que tus oídos. Está en los pequeños gestos, en las pausas imprevistas, en las miradas que se cruzan con las nuestras por un segundo y nos lo dicen todo. Está en ese escalofrío que sale de la nada, en la brisa que sopla diferente, en las palabras que alguien dice sin saber que está siendo canal. Está en los sueños, sí, pero también en las elecciones. Porque la verdad es que el universo habla todo el tiempo. La pregunta es si estamos prestando atención. Comenta aquí: eso tiene sentido para mí. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque reconocer una señal angelical en sueños no se trata de tener una fórmula mágica o esperar a que suceda algo espectacular. La mayoría de las veces, estas señales llegan con una sencillez que exige sensibilidad. Ellos no gritan, ellos susurran. Y para aquellos que tienen la mente llena y el corazón distante, es fácil dejarlo pasar. Pero cuando empiezas a observar, con más presencia y más conciencia, algunos patrones se revelan. Y estos patrones tienen algo en común: te mueven hacia tu interior, aunque no tengan sentido en la lógica externa. Una de las primeras señales de que un sueño puede haber sido una señal verdadera es la sensación de paz o intensidad emocional que permanece después de despertar. No importa si el sueño fue tranquilo o si trajo alguna urgencia, lo que importa es lo que deja en ti. Si te despiertas con una inquietud diferente o con una paz tan fuerte que parece venir de otro lugar, presta atención. Estas emociones profundas que permanecen después del despertar son como rastros de la presencia espiritual que te visitó. Y los ángeles, cuando se manifiestan en sueños, a menudo provocan exactamente eso: una vibración emocional inusual. Sientes que no fue solo un sueño. Ya lo sabes, aunque no sepas cómo explicarlo. Otro aspecto llamativo es la claridad del mensaje. Los sueños ordinarios son confusos y fragmentados, pero las señales espirituales a menudo son objetivas. A veces es solo una frase, una palabra, una imagen fuerte que se repite. Podría ser alguien que te mira a los ojos y te dice algo que no entiendes en ese momento, pero que tiene sentido días después.
o una escena simbólica que, aparentemente, no tiene lógica, pero que conlleva un significado intuitivo tan fuerte que lo sientes en tu cuerpo. Cuando los ángeles comunican algo, no utilizan lenguaje intelectual, hablan directamente al alma, así que no es necesario que lo entiendas de inmediato, solo siéntelo. Las repeticiones también son importantes. Si sueñas más de una vez con el mismo lugar, la misma persona o el mismo símbolo, esto es una clara invitación a prestar atención. Los ángeles son persistentes. Cuando quieren que veas algo, repiten la señal hasta que tu mente racional se rinde. Podría ser un color, una situación, una canción que aparece en tu sueño y luego aparece en tu día real inesperadamente. Y ahí es donde entra lo que muchos llaman sincronicidad. El sueño y la vida comienzan a hablar entre sí. Lo que viste al amanecer regresa a ti con la luz del día. Y esto no es casualidad. Los colores también juegan un papel importante. Las presencias angelicales suelen ir acompañadas de tonos muy concretos: dorado, azul, blanco intenso, colores que brillan, que calman, que resaltan en la escena onírica. Muchas personas informan haber visto luces, halos o un brillo que no tiene un origen claro, pero que parece irradiar desde una figura o punto específico en el entorno del sueño. Estos colores no son aleatorios, llevan profundos significados espirituales. El oro está asociado con la sabiduría y la protección divina. El azul transmite paz, sanación y comunicación con lo sagrado. El blanco representa la purificación, la presencia divina, la renovación. Los símbolos también aparecen con frecuencia y pueden ser muy personales. Para algunos es una clave, para otros una escalera, un pájaro, una pluma, un número. Todo depende de tu lenguaje interno, porque los ángeles se comunican contigo de maneras que puedes comprender. Utilizan los elementos que forman parte de su universo simbólico, y cuando veas este símbolo en un sueño y sientas que lleva un mensaje, confía en él. El significado no tiene por qué venir de afuera, nace de tu intuición, y cuanto más confías en ella, más fuerte se vuelve esa intuición. Así que, cuando te despiertes de un sueño que te afectó, no lo desestimes. Toma nota, recuerde los detalles, reflexiona sobre lo que sentiste. A veces la comprensión llega días después, a veces llega en el momento en el que te despiertas. Pero lo más importante es que empieces a tratar tus sueños como una parte esencial de tu viaje espiritual, porque lo son. Son el backstage donde ocurren muchas revelaciones, e ignorarlos sería como cerrar los ojos ante un mapa que está siendo dibujado especialmente para ti. Comenta aquí: yo también estoy en este viaje. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque quizás la pregunta más inquietante no es por qué existen las señales, sino por qué casi siempre las ignoramos. La respuesta, aunque dolorosa, es sencilla. Estamos demasiado ocupados. Demasiado ocupado intentando controlarlo todo. Demasiado ocupado buscando certezas. Demasiado ocupado viviendo en piloto automático. La vida moderna exige velocidad, productividad, rendimiento. Y en esta prisa por llegar a algún lugar, perdemos de vista el único lugar que realmente importa, el ahora. Y es precisamente en este momento cuando las señales suceden. No aparecen en medio del ruido, susurran cuando el mundo está en silencio. Es por esto que los sueños son tan poderosos como medio de comunicación espiritual. Porque mientras dormimos desconectamos de las prisas, de las preocupaciones, de los pensamientos que nunca paran. Es como si finalmente estuviéramos disponibles. El problema es que, al despertar, muchas personas borran lo vivido en esa otra realidad. Desechan los mensajes más valiosos porque piensan que fue solo un sueño. Pero ¿qué pasa si no lo es? ¿Y si ese detalle, esa palabra, esa imagen que te vino a la mente a lo largo del día estuviera ahí por alguna razón? ¿Qué pasa si lo que llamas una coincidencia es en realidad una revelación que intenta perforar la burbuja de la distracción? La verdad oculta es que hay una sabiduría mayor que intenta alcanzarnos todo el tiempo. Y esta sabiduría no grita, ella espera, se acerca con respeto, con cuidado, respeta nuestro libre albedrío y es exactamente por eso que a menudo no logramos escucharlo.
porque escuchar requiere elección, y elegir reducir la velocidad es un acto de valentía en un mundo que venera la prisa. Es un movimiento contra la corriente, pero es en este contraflujo donde se produce la verdadera conexión, cuando dejas de correr y empiezas a sentir, cuando sales del piloto automático y comienzas a estar presente, plenamente, en cada momento. Ahí es donde se revelan las señales, y eso requiere un cambio de mentalidad, porque hemos sido entrenados a confiar solo en lo que nuestros ojos ven y nuestras manos tocan, pero la vida es mucho más que lo visible. Hay capas y capas de significado que ocurren detrás de escena de nuestra vida diaria. Pequeñas desviaciones del recorrido, intuiciones que no podemos explicar, encuentros aparentemente casuales que lo cambian todo. Es como si el universo estuviera escribiendo mensajes en códigos sutiles, esperando que alguien los descifrara. Y los ángeles son los mensajeros de este proceso. Actúan en los huecos, en los segundos en los que somos vulnerables, en los momentos en los que abrimos espacios, incluso sin darnos cuenta. Pero hay un detalle importante. Muchas veces el aviso no llega como nos gustaría. No llega como una confirmación inmediata ni como una respuesta definitiva. Resulta una molestia, como una duda que te hace vacilar, como un retraso que parece inoportuno, como una sensación inexplicable de que debes cambiar de planes. Y como siempre intentamos mantener el control, insistimos en seguir lo que es lógico, racional y predecible. Es por esto que muchas personas ignoran las señales, porque no cumplen las expectativas, porque piden un descanso. Y hacer una pausa para muchos parece una debilidad, pero en realidad es sabiduría. Cualquiera que haya escuchado alguna vez una señal real sabe lo que esto significa. Es como si el mundo se detuviera por un momento, como si el corazón latiera diferente, como si todo dijera, no vayas, incluso cuando no hay ninguna razón aparente para no ir. El problema es que hemos aprendido a despreciar estos momentos, tratar la intuición como algo menor, etiquetar el sentimiento como ilógico, pero no lo es. El sentimiento es sabiduría en estado puro, y los ángeles utilizan el sentimiento como canal directo. No se negocia con argumentos. Ellos juegan, se despiertan, muestran lo que hay que ver, no con los ojos, sino con el alma. Cuando vivimos en esta desconexión constante, cuando estamos siempre pensando en el siguiente paso, el siguiente problema, la siguiente tarea, perdemos la oportunidad de vivir el presente como realmente es un espacio de escucha. Escucha espiritual, escuchando lo invisible, escucharnos a nosotros mismos. Y sin esta escucha, las señales se convierten en ruido, pasan desapercibidos, pierden fuerza. Pero eso no significa que hayan dejado de venir. Simplemente significa que hemos dejado de prestar atención. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque quizás la pregunta que realmente hay que hacerse no es si los ángeles todavía trabajan, sino cómo están actuando ahora, en este mismo momento, mientras usted continúa con su vida diaria, toma sus decisiones y sigue su camino. La idea de que los ángeles son seres distantes, que solo aparecen en pasajes bíblicos o relatos antiguos, es una limitación que nos han enseñado, pero que no resiste la experiencia real de la vida. Lo cierto es que nunca dejaron de actuar, nunca dejaron de hablar, nunca dejaron de preocuparse. Somos nosotros los que muchas veces no nos damos cuenta. Los ángeles continúan manifestándose discretamente detrás de escena de nuestra realidad. No aparecen con rayos de luz del cielo ni utilizan siempre palabras, pero su presencia se revela en el momento adecuado, cuando algo inexplicable impide una tragedia, cuando cambias tu camino sin motivo alguno y luego descubres que algo habría sucedido, cuando sientes una paz repentina en un momento de desesperación, cuando escuchas una frase que parece haber sido dicha exclusivamente a ti. Ellos están ahí. Ayudar, proteger, guiar incluso cuando no pides, incluso cuando no crees. Y lo más sorprendente es que muchas veces es en esta incredulidad que las señales aparezcan con más fuerza, porque no dependen de su fe para actuar. Actúan porque su misión es servir a tu viaje, no a tu control.
Pero hay algo aún más poderoso que estar protegido sin saberlo, ser consciente de esa presencia. Cuando reconoces que no estás solo, todo cambia. Cambia la forma en que enfrentas los desafíos, cómo manejas tus emociones, cómo te posicionas frente a la incertidumbre. Empiezas a vivir con más confianza, con más entrega, con más reverencia hacia los misterios de la vida. Y es exactamente en este punto cuando la espiritualidad deja de ser teoría y se convierte en práctica. Deja de ser una creencia y se convierte en una transformación. Porque cuando sabes que hay algo más grande de tu lado, algo invisible pero real, dejas de luchar contra todo y empiezas a fluir con lo que tiene sentido. Quizás nunca hayas visto un ángel, quizás nunca hayas soñado con uno, pero eso no significa que no estén allí. Quizás la señal ya ha llegado y aún no te has dado cuenta. Quizás llegue de la manera que menos esperas. Un retraso, un mensaje olvidado, un sentimiento que se repite, y cuando llegue lo reconocerás, no con los ojos, no con razón, pero con el alma, porque hay cosas que el alma reconoce inmediatamente, incluso cuando el cerebro intenta dudar. Es en este espacio silencioso entre lo que se siente y lo que se entiende donde actúan los ángeles. No les preocupa demostrar que existen. Están comprometidos con tu bienestar, con tu propósito, con tu viaje. Están en torno a las decisiones que aún no has tomado, de las preguntas que aún no te has hecho. Están presentes detrás de escena de tu vida, trabajando con paciencia, con precisión, con amor. Y lo más hermoso de todo esto es que cuando te permites creer, no con los ojos, sino con el corazón, esta presencia se hace cada vez más clara. Empiezas a ver patrones donde antes veías coincidencias. Empiezas a confiar en intuiciones que antes ignorabas. Empiezas a sentir que te están guiando incluso cuando el camino parece oscuro. Y ahí es cuando te das cuenta. No importa cuántos pasos te queden en tu camino, no estás caminando solo. Hay manos invisibles que cuidan cada detalle. Hay inteligencia divina en el silencio de tus días. Hay revelaciones escondidas en gestos sencillos. Hay señales esperando a ser notadas. Y tal vez, solo tal vez, la próxima señal sea para ti. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando hablamos de señales espirituales, de encuentros con lo invisible, de ángeles que nos advierten y nos protegen, estamos tocando algo mucho más amplio que solo relatos sobrenaturales. Estamos hablando del despertar, una transformación silenciosa que comienza en el interior, pero que con el tiempo cambia todo también en el exterior. Y ese despertar se intensifica cuando compartimos, cuando escuchamos la historia de la otra persona y entendemos que quizás también nosotros hemos vivido algo parecido, aunque no nos demos cuenta. Por eso, hablar de estas señales no se trata solo de relatar experiencias. Se trata de mantener una vibración que inspire a otros a reflexionar sobre sus propios viajes. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien contar un sueño que parecía sin sentido, pero que días después resultó ser una premonición? ¿Cuántas veces un escalofrío o una voz interior te han impedido hacer algo que luego te diste cuenta que habría sido un error? Y lo más hermoso de esto es que cada una de estas experiencias, aunque sea breve, lleva en sí una invitación. La invitación a mirar la vida con más atención, con más presencia, con más reverencia. Este espacio que aquí construimos no está hecho de certezas absolutas. Está hecho de experiencias, intuiciones, sentimientos que escapan a las palabras. Es un lugar donde la fe se encuentra con la escucha, donde la duda no es un problema sino parte del proceso. Porque no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de estar lo suficientemente abierto para hacer las preguntas correctas. Se trata de darse cuenta de que lo divino no está atrapado en fórmulas o doctrinas, sino que se revela entre las líneas de la vida cotidiana, en las sutilezas de un gesto, en el silencio de una mirada, en la ligereza de un sueño que no abandona tu cabeza. Y esta cadena de fe que formamos aquí, juntos, tiene un poder real. No es solo simbólico, ella vibra, ella alcanza, ella se transforma. Cuando compartes una experiencia, incluso una pequeña,
puede ser exactamente lo que alguien del otro lado necesita escuchar. A veces pensamos que lo vivido fue insignificante, pero para quienes están en crisis, esa pequeña historia puede ser una chispa de esperanza, una señal de que no estás solo, una confirmación de que lo que sentía también era real. Por lo tanto, hablar de señales no es solo un ejercicio de memoria, es un acto de cuidar a los demás. Es dar voz a lo que muchos sienten, pero no saben nombrar. Y aquí es donde reside la fuerza de este movimiento. Cada vez que te permites compartir algo que tocó tu alma, te conectas con una verdad mayor, y al hacerlo, inspiras a alguien más a hacer lo mismo. Así se forma la corriente. Así es como crece, con un simple gesto, con una palabra sincera, con el coraje de decir, yo también sentí algo diferente. Entonces, si alguna vez tuviste un sueño que parecía más una advertencia del cielo, escribe en los comentarios, aunque sea solo una frase, un detalle, un sentimiento. Este es el tipo de compartir que alimenta la fe de aquellos que están en silencio, necesitados de una señal, porque aquí cada historia importa, cada experiencia tiene valor. Y cuando unimos estas voces, creamos un espacio donde lo espiritual se vuelve real, no solo como una creencia, sino como una experiencia. Comenta aquí, yo también estoy en este viaje. Si has llegado hasta aquí es porque este mensaje resonó de alguna manera dentro de ti. Y eso dice mucho. Sabemos cuando algo toca nuestra alma. No necesita explicación, solo reconocimiento. Entonces, si este contenido tiene sentido para ti, deja un me gusta aquí para que sepa que estamos en la misma página. Esto ayuda a que este tipo de mensajes sigan llegando a quienes también lo necesitan. Y aprovecha para suscribirte al canal. Aquí, cada video está diseñado para llevarte más profundamente a este universo de signos, espiritualidad y lo invisible detrás de escena de nuestro viaje. Si este espacio tuvo sentido para ti hoy, puedes seguir acompañándote en tus próximas reflexiones. Escribe en los comentarios, estoy contigo hasta el final. Así que sé quién estuvo conmigo en esta inmersión completa, y os lo aseguro, es muy especial ver a quienes caminan juntos hasta el último segundo. Aquí hay un vídeo que complementa todo lo que hablamos. Haz clic y continúa conmigo allí. La próxima historia puede traerte exactamente la respuesta que estabas esperando.